Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Empezamos hoy, esta semana, después de esta pausa que hemos tenido, 3 secciones nuevas que se van a ir adosando a las otras 6. Entonces lo que vamos a hacer en esta sección nueva sería agarrar 3 listados. El primero, de los 50 libros más leídos. El segundo, de los 100 libros de literatura universal más importantes. Y de otro listado también sobre los 100 libros que más han influido en la historia de la humanidad. Bueno, en este caso abrimos la sección con Juan Salvador Gaviota, que es, bueno, ahora le vamos a contar, ponemos un poquito sobre la biografía del autor, vamos a hablar algo sobre el autor, Richard David Bach, más conocido como Richard Bach, de Oak Park, Illinois, nacido el 23 de junio de 1936, todavía está vivo. Oak Park es una villa que está en el condado de Cook, y entonces, bueno, pues pongan ustedes prácticamente en su cabeza que está en lo que sería Chicago, pero que no da al lago Michigan, sino que es un poco más al interior. No está muy lejos, pero no está en la orilla del lago. Esto por un lado. Es un escritor estadounidense Richard Bach, ampliamente conocido ya desde que inició su carrera como escritor en la década de los años 70, con este título que vamos a estudiar hoy, vamos a explicar, que sería Juan Salvador Gaviota, pero también con otras obras como Ilusiones. Los libros de Bach exponen una filosofía de que los aparentes límites físicos, la mortalidad, pues son solo apariencias. Bach es reconocido por su amor a volar, sus libros relacionados con la aviación. Vean ustedes, por ejemplo, esta foto en la que todavía no creo que hoy vuele, pero hasta muy mayor ha estado volando. Su hijo es piloto. Es una especie de hobby que tiene desde los 17 años. Bueno, su éxito más famoso, del que vamos a hablar, Juan Salvador Gaviota, digamos que la espiritualidad es uno de los temas principales de este libro, que ha sido incluido en una publicación titulada 50 clásicos espirituales también, pero es el número 48 de la lista de los 50 libros más leídos del mundo. Está por debajo de lo que sería, por ejemplo, el libro rojo de Mao, que es muy famoso, que es el número 45, pero está por encima de Frankenstein, de Mary Shelley, que es el 49, o del mismo Shakespeare, de William Shakespeare, Romeo y Julieta, que es el número 50 de esa lista. Bueno, como les decía, pues tiene una serie de libros dedicados a la aviación. Biplano, en 1966, El don de volar, de 1974, sería Alas para vivir, de 1995, Vuela conmigo, del año 2009. Luego tiene una serie de libros que ahí están, ahí los tienen. Este también es muy famoso, Ilusiones, que es del año 1977. Nada es al azar, de un año antes de su éxito mundial. Vean que en Nada es al azar tiene justamente en la portada una avioneta, ¿no? Y también una que deberían de leer porque es graciosa, se llama Gracias a tus malos padres. La verdad que promete la lectura. En fin, sin más preámbulos, pasamos a lo que sería el libro de Juan Salvador Gaviota, ¿no? Richard Bach, lo tienen ahí, nacido en 1936. El título real con el que se editó por primera vez, en vez de Juan, sería Jonathan, en vez de Salvador, Livingstone, y bueno, Gaviota sería en inglés Seagull, ¿no? Entonces ahí lo tienen, Juan Salvador Gaviota en castellano.
Estas son una serie de ediciones que tuvimos, ¿no? Yo la que leí cuando era pequeño justamente era esta. ¿Mm? Bueno, entonces pasamos a la lectura. Vean que este justamente, aunque no se ve muy bien por el tema de la cámara, es este, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces empezamos, sobre todo lo más primordial, por lo menos para lo que me dio a mí la lectura de él cuando yo era joven, muy joven, un niño, es la primera parte, ¿no? La primera parte nos cuenta, por ejemplo, nos dice que un pesquero, o sea, empieza con lo que sería la rutina de las gaviotas, ¿no? Hay un pesquero, hay una voz llamando a la bandada de la comida, así es el nombre que tiene, y entonces como aproximadamente 1000 gaviotas, por decir algo exagerado, luchan cada día por la pitanza. Esto es una imagen de lo que sería el ser humano en la carrera que va en la vida, ¿no? Que va siempre, ¿cómo sería el adjetivo? Siempre va luchando en contra de los demás, intentando resaltar, intentando medrar. ¿Mm? Y entonces, bueno, esto es una especie de símil que hace, pero con las gaviotas, ¿no? Pero más allá de todas las barcas y de todo este lío que hay, este barullo, estaba practicando Juan Salvador Gaviota a 30 metros de altura. O sea, él se encuentra apartado, es como estos filósofos que encontramos a lo largo de la historia, ¿no? Que destacan por eso mismo, porque están como alejados, ¿no? de todo. Él quería detenerse. Bueno, estos son una serie de frases que estoy tomando del libro para que ustedes sepan, ¿no? Detenerse en medio del vuelo, pero para las gaviotas esto era una vergüenza, era deshonor. ¿Entienden? Que es otro símil que hace sobre la vida humana. Lo que puede llegar a ser causa de deshonor y de vergüenza en otras épocas, hoy día quizá no sea para tanto, pero en esas el hombre, el ser humano, digamos, el ser humano que quería practicar o que quería realizar una serie de asuntos, cosas, hechos, eventos, era siempre tildado, señalado con el dedo, causa de deshonor, de vergüenza. Es un símil bastante bueno. Dice que no era un pájaro cualquiera, como el ser humano, ¿no? El ser humano que destaca no es un pájaro cualquiera. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Ahí está. Vean cómo constantemente hace este tipo de apreciaciones. Juan Salvador Gaviota amaba volar. También este modo de pensar no le hizo popular, o sea, no le hacía popular. Esto es también referente a lo que estamos hablando. Sus padres se habían desilusionado con él. ¿Por qué? Porque no, obviamente los padres siempre creen o piensan que es mejor que su hijo o sus hijos estudien, que puedan desarrollarse, que puedan tener una vida, que puedan casarse, tener hijos. Todo esto va enmarcado en estas frases que estamos leyendo. Bueno, los padres, por ejemplo, le dicen, son cosas interesantes, ¿no? ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejan los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? Es decir, ¿por qué no, si has nacido, por ejemplo, ¿no? Si has nacido en la pobreza o en la mediocridad, ¿por qué no quieres seguir siendo mediocre? No seas como esos, o quieras ser como esos, ¿no? Como un Bill Gates o un Mark Zuckerberg o Steve Jobs. No seas como uno de esos porque, o sea, no aspires a ser como uno de esos, porque te va a costar mucho trabajo y ya estás viendo que todo el mundo te hace de lado, ¿no? No te mira. Bien, entonces la respuesta de él es,
Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. O sea, lo que hace un científico, por ejemplo, cuando estudia algo, o un filósofo y la gente no le comprende. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Si esto no te labra futuro, no te... Y bueno, es por gusto. Bien. El padre le señala, el invierno está cerca. Habrá pocos barcos. Los peces de superficie se irán a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida o cómo conseguirla. Es decir, si quieres estudiar en la vida real, estudia algo que te pueda servir para encumbrarte, algo que te pueda servir para comer. No vayas a estudiar algo que no vaya a servir al final para nada y estás perdiendo el tiempo. Bueno, también le dice como que volar es muy bonito y que no, pero no puedes comerte un planeo. La razón de volar es comer. Estas son las palabras del padre que de verdad no son nada esperanzadoras para lo que quiere Juan Salvador Gaviota. Entonces él intenta algunas veces, ¿no? Intenta comportarse como una gaviota, pero no lo consigue, no le tira más la cabra, tira al monte y entonces no puede. En algún momento deja caer una anchoa y enseguida una hambrienta gaviota la persigue a la anchoa y se la come, ¿no? Entonces él dice, se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo, podría estar planeando en vez de hacer esto. Bien. Entonces, de nuevo, solo en alta mar, él estudia la velocidad, ¿no? Quiere saber cómo llegar cada vez más alto y tirarse hacia abajo, cómo conseguir la velocidad más alta que pueda y parar. Entonces deja ya lo de los 30 metros y se va a 300 metros arriba. Con todas sus fuerzas, pues aprende que las gaviotas, él había aprendido que no hacen abruptos, ¿no? Que no hacen paros así en seco, ni tampoco picados. Y entonces, solo en 6 segundos, tirándose hacia abajo, voló a 100 kilómetros por hora desde los 300 metros. Pero el ala levantada empezó a ceder porque no estaban construidos, pues la gaviota no está construida para hacer estos picados como el halcón, por ejemplo. Entonces él pierde el control de la velocidad. Hace un picado y nada. 10 veces lo intenta y hasta que con un montón, o sea, termina como un montón de plumas descontroladas estrellándose contra el agua, que a velocidad el agua es como estrellarse con cemento. Empapado, al fin piensa que la clave debe ser que las alas quietas a la alta velocidad puede ser que le ayude, ¿no? Entonces él empieza a hacer experimentos a 700 metros y bueno, en 10 segundos pasa a 130 kilómetros por hora. En fin, va avanzando, evolucionando, pero siempre acaba estrellándose contra un mar duro como ladrillo. Eso dice aquí en la página 19, ¿no? Bueno, cuando recobra el sentido, fíjense, ya estaba anochecido, estaba la luz de la luna, sus alas parecían lingotes de plomo, según esto, el fracaso le pesaba más que el golpe. Entonces, la verdad es que él piensa en un momento en el suicidio, porque aquí dice que deja que su peso, piensa que su peso le tire hacia el fondo y que se termine ya con todo, ¿no? Que termine con todo. Entonces, a medida que se hunde, pues no quiere darse por sentido, ¿no? Perdón, por vencido. Entonces, pero tiene una especie de debate, ¿no? Dice, mi padre tenía razón, hay que olvidar estas tonterías, tengo que volar a casa, otra vez con la bandada, estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota.
Entonces, pues se encontró mejor por su decisión de ser como otro o cualquiera de la bandada. O sea, se ha dado por vencido. Se cree su decisión, ¿no? Se mimetiza con todo el resto de la bandada. Pero en algún momento se da cuenta, pensando que puede haber otra posibilidad, de hacer el freno, de volar, de tirarse en picado, y ahí él piensa en los halcones peregrinos, que tienen las alas cortas, y él piensa que puede doblar el ala al caer, puede doblar el ala, los dos alas, pum, y así parece que el ala está más corta y no ofrece tanta resistencia al aire. Entonces sube a 700 metros, hace un picado vertical y bueno, ahí consigue una velocidad bastante buena. A ver, serían 200 kilómetros por hora. Intenta hacer tenerlo todo bajo control. 200 kilómetros por hora es mucha velocidad. Y entonces piensa que en vez de 500 metros, 700, subir hasta 1000, a ver a dónde llega. Siempre alcanzar nuevas metas. Quiere salir de lo corriente. No se siente culpable, deja de sentirse culpable al romper las promesas que se había hecho consigo mismo, y que solamente, dice, ¿no? Solamente existen tales promesas para las gaviotas que aceptan lo corriente. Aquí otra vez vuelve a hacer un guiño al comportamiento del ser humano. Entonces, al amanecer, desde 2000 metros se tira, ¿no? Los pesqueros dicen que eran puntos, la bandada de la comida era una nube, una débil nube, motitas en circulación. Entonces logra la velocidad máxima, o quería hacerlo, ¿no? Volaba recto hacia abajo a 320 kilómetros por hora, pero quería parar, ¿no? Y este es un problema que se le viene encima. La velocidad era poder y también era belleza. Empezó su salida del picado a 300 metros, pero no podía parar porque no sabía cómo girar a esa velocidad, claro. Una colisión a 300 y pico kilómetros, yo creo que se moriría, ¿no? Entonces cierra los ojos en ese momento, y encima se disparó en medio de la bandada. Ahí lo que consigue, que nadie resultara muerto, pero lo expulsan de la bandada. Porque él había triunfado, había conseguido una velocidad enorme, habían podido verlo los de la bandada. Incluso hay una especie de reunión y ahí él intenta explicar, pero le dicen que ha puesto en peligro a la bandada, no hace lo mismo que todos ellos y que a partir de ahora es un paria. Entonces, con todo esto le dicen ponte al centro, ¿no? Tienen como una especie de consejo. Y bueno, él dice, él se cree que le van a felicitar. No quiero honores, no tengo ningún deseo de ser líder, solo quiero compartir que he encontrado y mostrar lo que he encontrado y mostrar estos nuevos horizontes. O sea, quiere decir eso, pero no le dejan decirlo. Ponte al centro para tu vergüenza, le dicen. Y entonces ahí es cuando lo destierran. Lo deshonran, prácticamente, pero él había descubierto lo que había descubierto y nadie le estaba dando artículo, ¿no? Entonces le dicen que por su irresponsabilidad temeraria, violar la dignidad y la tradición de la familia de las gaviotas y toda una retahíla, ¿no? Entonces, ser centrado por deshonor sería prácticamente que lo iban a expulsar de la sociedad de las gaviotas, iba a ser desterrado a una vida solitaria en un lugar llamado lejanos acantilados. Algún día aprenderás, le dice el más viejo de la bandada, que la irresponsabilidad se paga. Salvo que hemos nacido, o sea, tienes que saber que hemos nacido solo para comer
y vivir el mayor tiempo posible. Esto es lo que hay. Entonces le dice, una gaviota replica al consejo de la bandada, pero la voz de Juan se hizo oír, ¿no? Irresponsabilidad, o sea, quiero decir que una gaviota no podía nunca replicar, pero él llega a decir, irresponsabilidad, hermanos míos, ¿no? Ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para descubrir, para ser libres. Y entonces la bandada en ese momento parece de piedra, ¿no? Le dicen, se ha roto la hermandad, y le dan todos la espalda. Y él se tiene que ir a este lugar que hemos dicho. Juan Salvador Gaviota, pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era la soledad, sino que los demás se negasen a creer, o al menos a saber, lo gloriosa que podía ser, ¿no? la vida, la existencia. Aprendía más cada día. Ya no le hacían falta ni siquiera los pesqueros, ni el pan duro para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire, fijando una ruta durante la noche, imagínense, ¿no? Qué gracioso. Voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros, deslumbradores, mientras las otras gaviotas pues yacían en tierra sin ver más que niebla y lluvia. En fin, hace una serie de descubrimientos nuevos y tiene otro tipo de calidad de vida distinto al del común, ¿no? Al común. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo nada más que para él. Aprendió a volar, no se arrepintió del precio que había pagado. Bueno, entonces ahí Juan Salvador Gaviota descubre que el aburrimiento, el miedo y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Aburrimiento, miedo e ira. Y al desaparecer estas del pensamiento, tuvo, por cierto, una vida larga y buena. Aquí nos está diciendo tres cosas que nos están sobrando a los humanos, ¿no? Lo que sería la ira, el miedo y el aburrimiento. Vinieron entonces al anochecer y encontraron a Juan planeando, pacífico y solitario, dos gaviotas. Y estas dos gaviotas hablan con él, y estas gaviotas son muy, muy blancas, son resplandecientes prácticamente. Y se lo quieren llevar a él. Él le dice que es un exiliado, que casa no tiene, bandada tampoco, y él dice, somos de tu bandada. Ellos dicen, somos de tu bandada. Entonces le contesta él esto, ¿no? Venimos a llevarte más arriba. Entonces, ahora vamos a ir volando a la vanguardia del viento de la gran montaña, le dice. Unos cientos de metros más y no podré levantar más este viejo cuerpo, dice él. Sí que puedes, Juan, porque has aprendido. Es una etapa que ha terminado y ha llegado la hora de que empiece otra. Tal como nos dice, ¿no? Él era capaz de volar más alto y ya era hora de irse a casa, le decían. Echó una larga y última mirada al cielo, a la magnífica tierra de plata donde tanto había aprendido, y dice, bueno, estoy listo. Y entonces se eleva con las dos radiantes gaviotas para desaparecer en una especie de dicotomía extraña, porque miren ustedes la frase. Desaparecer en un perfecto y oscuro cielo. Aquí el autor, Richard Bach, hace un guiño también, porque todo lo que es oscuro, negro, todo, no tiene que estar relacionado con el mal. Entonces dice que desaparece en un perfecto y oscuro cielo. Oscuro y perfecto juntos. Bien, esta sería la primera parte, y yo pienso, después de leer este libro, después de haber leído varias veces, pienso o llegué a pensar que este era el final que el autor había consagrado en su cabeza para esto, ¿no? En algún momento hace guiños, como al final, ¿no? Hace alusiones a
la muerte y la vida después de la muerte. Y entonces, por eso escribe esta segunda parte, que en ella lo que nos detalla, lo que nos dice, es que encuentra, Juan Salvador Gaviota encuentra a una serie de gaviotas que también son como él, que están estudiando, y a uno en especial, creo que se llamaba Rafael, si no me equivoco. Entonces sí, se llama Rafael, ¿no? Rafael es como una gran gaviota que lleva incontable tiempo allí, o sea, un siglo, quizá, años, y todos están aprendiendo, pero él sabe hacer unas técnicas que nadie sabe, porque él también está por pasar otro ciclo. Esta es la segunda parte, ¿no? En la segunda parte enseña a Juan Salvador Gaviota porque él quiere aprender, él quiere aprender, y entonces le enseña a viajar a través del tiempo y el espacio. Esto es muy curioso, sobre todo a la hora de despedirse, porque Rafael se va y lo deja él al cargo de los que quieren aprender, porque dicen que le dice Rafael a él que él no es una persona, o sea, no es una gaviota común, sino que ha aprendido todo muy rápido. Entonces él debe de ser una gaviota que enseña, es una gaviota profesora, ¿no? Digamos, tiene que, esa es su misión en la vida, enseñar a los demás. Entonces, en esta pequeña parte segunda nos dice eso, y todavía le dio por hacer una tercera, en la cual, cansado, aburrido quizás, pero sobre todo empeñado en que a su bandada la tenía él que encontrar de nuevo, volver, para enseñarles lo que él había aprendido y el camino real y verdadero que llegaba a este sitio tan maravilloso, y que al parecer era un lugar de tránsito para ir a otro mucho mejor. Entonces él decide dejar en esta especie de primer cielo, ¿no? En este primer cielo, dejar a unos amigos que tiene allí para que enseñen a los que han llegado, y él se dirige a la antigua bandada, y les enseña. Realmente, en esta ya tercera parte hay muchas evidencias que uno lee y dice, parece que Juan Salvador Gaviota es como una especie de Mesías, ¿no? Esto está haciendo como de Jesucristo, e incluso llega a haber un compañero al que le enseña, que se llama Pedro, y al que deja el cargo cuando él ya decide, o sea, en la tercera parte encuentra a un Pedro Gaviota. Este Pedro Gaviota aprende de Juan Salvador Gaviota, y cuando Juan Salvador Gaviota ve que ya le ha enseñado todo lo que tiene que enseñarle para que el Pedro, ¿no? este Pedro Salvador, este Pedro Gaviota pueda enseñarle a los demás lo que él le ha enseñado a él, decide irse. Entonces esto es como una alusión bastante muy paralela a lo que sería el Nuevo Testamento con Jesucristo y los apóstoles. Bueno, este libro, Juan Salvador Gaviota, por eso está entre los 50 también de los libros espirituales, además de los 50 libros más leídos del mundo, que les acabo de contar. Este libro ayuda a conformarse a la persona cuando es, al menos cuando es joven. Ahora también serviría, quiero decir, ¿no? O sea, si uno tiene 50 años y lo lee, va a aclarar muchas ideas que le han venido a lo mejor en la cabeza rondando. Pero si tienen la oportunidad de hacer leer a sus hijos esta obra, que es muy corta, ¿venga? Es pequeña, es corta, breve, muy interesante, y puede ser que les haga pensar, que les haga abrir la cabeza y cambiar a querer ser mejores. Bueno, y entonces aquí terminamos lo que sería
el libro número 48 de los 50 libros más leídos del mundo, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Si les gustó, denle a like.